Amados hermanos, muy buenos días. Una vez más, bienvenidos a este 2021, el año en que el Señor nos enfocó a que nos tomemos de la mano de Jesús para estar preparados para los tiempos. Y el Señor nos ha traído hablando de un versículo que está en Primera de Crónicas, capítulo número 12, el versículo número 32, que dice: de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Y es la necesidad de que nosotros comprendamos los tiempos que estamos viviendo. ¿Dónde estamos en la agenda de Dios? Estamos desarrollando el plan de Dios, estamos desarrollando el propósito de Dios. ¿Dónde estamos nosotros? Este es el año para que verdaderamente lo entendamos y nos apliquemos a ese propósito. Vamos a compartir en esta mañana la palabra del Señor, por lo que le pido el favor a usted que allí incline su rostro, que cierre sus ojos y que le pida de todo corazón que Dios le hable, que Dios bendiga su palabra y que Dios bendiga su vida. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra, porque hoy reconocemos, Señor, que tu palabra es un faro en nuestras vidas, nos da dirección, Señor, nos enfoca, Dios. Muchas gracias por tu palabra, Señor. Hoy bendice, Padre mío, a cada uno de mis hermanos que escuchan tu palabra, Señor. Y oramos, Señor, que tú quites todo obstáculo, todo impedimento, para que tu palabra cumpla el propósito por el cual salió de tu boca en nuestras vidas, Señor. Que nos des dirección, que nos hables y que nos bendigas, que nos guardes, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hay versículos, hermanos míos, que llaman la atención de uno y en estos días estaba pensando en aquel versículo que está en el libro de Mateo que dice que el evangelio será predicado en todas las naciones, que a todas las personas, a todas las criaturas se les hablará, se les predicará el evangelio. Y entonces eso me lleva a pensar de que todos nosotros verdaderamente tenemos un momento, una oportunidad de visitación de Dios a nuestras vidas, una visitación por parte de Dios a nuestras vidas. Y lo que Dios está anhelando y lo que Dios está esperando es que conozcamos, es que sepamos cuando Él nos habla y de qué es que Él nos está hablando. La semana pasada ahí vimos rápidamente que un dolor en el corazón de Jesús, pues sí tiene que ver con que la Biblia dice: a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Y eso tiene que ver, mis amados, con que pues no entendieron ni quién les hablaba ni de qué les hablaba. Y que no pase eso entre nosotros. Ahora, hemos aprendido que Dios es Dios de tiempos, pero Dios es Dios de propósitos, porque tiempo y oportunidad para todos hay. Y cuando hablamos de los propósitos de Dios, la semana pasada estuvimos compartiendo el tema de los propósitos de Dios, son aquellos planes, aquellos deseos, aquellas cosas que Dios se ha propuesto hacer en nosotros, pero también a través de nosotros. Y yo creo, hermano, con todo mi corazón, y lo sé, que muchas personas creen firmemente en el Señor, creen en Dios, claro que sí, tienen fe, sí. ¿Conocen los planes de Dios? Claro que sí. Y me parece que entonces la traba, la dificultad es que no se atreven a hacer aquellos propósitos de Dios porque creen que todavía no es el tiempo de Dios. Y entonces estamos ahí enredados muchas veces en los tiempos de Dios. Por años Dios ha hablado a la iglesia que Dios nos quiere bendecir. Pero personas todavía siguen esperando cuándo será ese tiempo de Dios, ese tiempo en que Dios me quiere bendecir. Y por eso esta mañana vamos a compartir el tema que le hemos puesto por nombre: el día es hoy. Porque, mi hermano, el día es hoy. Hoy es el día. El tiempo de Dios es ahora. El tiempo de Dios es hoy. Y miren, muchas personas no actúan esperando los tiempos de Dios, y la verdad es que los tiempos de Dios avanzan y nosotros nos vamos quedando porque no le cogemos el paso al Señor. No estamos verdaderamente caminando en los tiempos de Dios.
Créanme, mis amados, porque se los digo de todo corazón, año 2021 es año de bendición. A que tomados de la mano de Jesús vamos a entender esto, porque es el tiempo en que Dios abre sus cielos sobre cada uno de nosotros y derrama bendición hasta que sobreabunde. Y usted me dice, ¿y por qué está tan seguro que 2021 es el año de la bendición? Bueno, yo se lo voy a decir en esta mañana. Le voy a contar en esta mañana por qué, y para eso quiero referirme a un momento de la vida del apóstol Pedro. Pedro recibió su momento, tuvo su oportunidad, y la tomó o no la tomó. Para eso vamos a ir al libro de Lucas, porque hermanos míos, hoy vamos a ver que todos necesitamos estar en el lugar correcto. Si algo me lleva a mí a pensar que estos son los tiempos de bendición, es que estamos en el lugar correcto. Lucas capítulo número 5, versículo número 1 y versículo 2 dice de esta manera: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Qué bonito. Dice aquí que estaba Jesús ahí, predicando, enseñando, y el gentío se agolpaba, dice aquí. El gentío se agolpaba para oír la palabra de Jesús. Y es que, hermanos, la gente realmente está buscando, está esperando la palabra de Dios. Eso es lo que la gente está esperando. La gente no está esperando buenos discursos. La gente no está esperando, qué bonitas las prédicas. La gente está esperando la palabra de Dios. La gente está buscando respuestas. La gente está buscando contundencia, efectividad. Y eso solamente lo da la palabra de Dios. La gente se agolpaba para eso. Y me llama la atención que Jesús dice aquí que, oiga, se agolpaba la multitud, porque es que Dios habla a multitudes. Jesús habla a multitudes, Jesús atrajo a multitudes. Muchas personas venían a escuchar de Jesús. Muchas personas venían a buscar lo que Jesús tiene que decir, porque Jesús tiene un mensaje muy sencillo, pero que resuelve todas las dificultades humanas. Y eso es lo que la gente está buscando. Y tú no vienes a la iglesia para que lo entretengamos, mi amado. Tú no vienes a la iglesia para que lo impresionemos, mi amado. Tú vienes a la iglesia para escuchar lo que Dios te tiene que decir. Tiempo y oportunidad. Cuando Dios te habla, ¿qué haces tú? ¿Estás en el lugar correcto? ¿Estás escuchando la palabra de Dios o qué estás escuchando tú? Ahora, a mí me da la impresión, hermanos míos, que Dios nos quiere bendecir, entre otras cosas, estando en el lugar correcto, es porque no solamente se habla para predicar, sino que nuestra vida tiene que ser un testimonio. Y por eso Dios nos bendice y Dios nos prospera, para que nuestro testimonio, para que nuestra vida hable a los demás y los demás quieran tener lo que nosotros tenemos. Mi amado, Dios te quiere ver bendecido, porque Dios quiere bendecirlos a todos, pero quiere despertar en todos ese anhelo de tener lo que tú tienes. La Biblia dice que tú y yo somos sal en la tierra, y una de las particularidades de la sal es que la sal genera sed. Que todas las personas que te conozcan, al ver cómo tú vives y cómo Dios te sostiene, anhelen, deseen lo que tú tienes. Y me encanta que aquí dice que, oiga, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Mucha gente escucha, mucha gente viene, pero algunos vienen buscando milagros. Algunos vienen buscando alguna cosa particular y específica para sus vidas. Muchas personas vienen haciendo solamente una masa, una multitud, como la espuma en la orilla del mar. Pero esa espuma no pasa mucho tiempo en que desaparece. Regularmente se van rápidos. En la orilla hay mucha gente.
¿Dónde estás tú escuchando a Jesús? ¿Estás escuchándolo desde la orilla o estás en la barca? En el lugar correcto, en la orilla la gente busca milagros, la gente son con unas expectativas personales, pero realmente no hay ningún compromiso. Y esto me lleva a mí a pensar en alguna palabra que hay en el Antiguo Testamento, en el libro de Oseas, el capítulo 4, el versículo número 6, porque allí dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Qué triste, ¿verdad? Gente sí viene, gente escucha, pero desecha, dice acá. Puedes estar en el lugar correcto, pero no con la actitud correcta. Y vamos a requerir, vamos a entender que para poder comprender los tiempos, necesitamos estar en el lugar correcto, pero con la actitud correcta. Y aquí la Escritura dice claramente que, oiga, que desecharon el conocimiento, que se olvidaron de la ley de Dios. Se olvidaron de la ley del Señor. Y pues, hermanos míos, en nosotros como creyentes debe haber un amor muy especial por la palabra de Dios. Ahora, si no lo hacemos por nosotros, por lo menos hagámoslo por nuestros hijos. Porque aquí dice que por cuanto desecharon la ley de Dios, también el Señor se olvida de nuestros hijos. Yo sé que tú no quieres que Dios se olvide de tus hijos. Yo sé que estoy completamente seguro de que yo no quiero que Dios se olvide de mis hijos. Yo quiero que el Señor bendiga a mis hijos, por eso yo no puedo desechar la palabra, yo no puedo desechar el conocimiento, pero tampoco puedo olvidarme de la ley de Dios. Y tú me puedes decir, pero es que yo sí asisto, pero es que yo sí voy, pero mira, una leidita a Mateo capítulo número 13, allí en la parábola del sembrador, podemos encontrar que algunos invalidan la palabra de Dios. ¿Y cómo invalidamos la palabra de Dios? Sencillo, a veces sabemos más que Dios. A veces nosotros somos más sabios, más modernos y más inteligentes que Dios. Y yo sé que eso de decirlo así es muy duro, ¿cierto? Es muy duro, pero ¿cómo estás educando a tus hijos? ¿Como lo dice la palabra? ¿O como lo dice la modernidad? ¿Cómo estás viviendo tu vida? Porque puedes estar fácilmente invalidando la palabra de Dios con base en tu manera de pensar, en tus argumentos y en tus razonamientos. Necesitamos amar lo que la Biblia dice como lo dice. ¿Por qué? Sencillamente porque es la palabra de Dios. Ahora, la Escritura también nos habla de que nosotros podemos ahogar la palabra. Y también allá de Mateo capítulo número 3 entendemos que dice que el sembrador salió y que regó la semilla y que alguna cayó entre espinos y abrojos. Y esos espinos y esos cardos, esos abrojos ahogaron la palabra de Dios. Y es que a veces nosotros recibimos la palabra del Señor, estamos en el lugar correcto, recibimos la palabra del Señor, pero enredados en tantos negocios, enredados en tantos asuntos, en nuestras angustias, en nuestros enojos, en nuestros problemas, que terminamos ahogando la palabra de Dios. Yo creo, mis amados, que lo más que se opone a la bendición de Dios sobre nuestras vidas somos nosotros mismos, nuestro propio corazón. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho que Él quiere que los hombres levanten sus manos santas sin ira ni contienda? Necesitamos arreglar todas esas iras, todas esas contiendas que están en nuestro corazón para que podamos recibir lo que Dios quiere hablarnos. Y no se diga de que muchas veces no solamente invalidamos la palabra, la ahogamos, sino que a veces la menospreciamos. A veces menospreciamos la palabra. Mire, ¿cuántas personas realmente no le creen a la palabra del Señor? Jesús estaba predicando en la orilla y muchos escuchaban, pero Jesús se dedicó a toda la multitud. Creo que la gran mayoría, pues, menosprecian la palabra del Señor. O sea, no es solamente estar en el lugar correcto, es estar con la actitud correcta. Tenemos al Señor de los cielos
junto con nosotros, porque Él dijo que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Tenemos la palabra del Señor. Ahora pongamos la actitud correcta. Entonces yo estoy seguro que el Señor en este tiempo está por bendecirnos, porque por lo menos tú que me escuchas y yo estamos en el lugar correcto. Pero no solamente estamos en el lugar correcto, sino que número 2, estamos en el tiempo preciso, estamos en el tiempo correcto. Dice ahí la Escritura, Lucas, capítulo número 5, versículo número 3, versículo número 2 y versículo número 3 dice: y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Yo creo, mis amados, que estamos en el tiempo correcto, estamos en el tiempo preciso, porque este es el momento de nuestra oportunidad. Sabe, este tiempo de pandemia, este tiempo en que la ciencia, en que la economía, en que la política dicen tantas cosas, este es el tiempo para que usted y yo escuchemos la palabra de Dios. Esta es nuestra oportunidad de compartir de las buenas nuevas del Evangelio, de contarle a este mundo que anda sin norte, este mundo que anda sin esperanza, totalmente apartado, ajeno a Dios, que nosotros tenemos la oportunidad de hablarle a estas personas que necesitan de lo que tú y yo tenemos. Y cuando hablamos de ser bendecidos, porque Dios te quiere bendecir, y cuando hablamos de ser bendecidos, realmente eso no tiene que ver con publicidad o mercadotecnia. Eso lo que quiere decir es que Dios está hablando a su pueblo, porque Él desea que tú y yo seamos bendecidos. Y te pido que te fijes en este par de versículos, porque aquí dice claramente que había 2 barcas. Había 2 barcas, pero Jesús entró solamente en una de ellas, en la de Simón Pedro. ¿Y por qué? ¿Por la fe de Pedro? No lo sé si fue por la fe de Pedro, por la santidad de Pedro. No lo sé. ¿Por la actitud de Pedro? No lo sé. Lo que yo sé es que Jesús escogió entrar en la barca de Pedro. Y entonces ahí es donde yo estoy seguro de que Jesús, de la misma manera que miraba a Pedro, es de la misma manera que lo mira a usted y me mira a mí con ojos de escultor. Él ve una roca, Él ve una piedra quizás sin forma, pero Él ve que de ahí, de esa roca, puede esculpir una tremenda buena escultura, una buena imagen. Él nos quiere moldear y Él está viéndonos en medio de todas estas circunstancias, está viendo esa capacidad, viendo esa forma en que podemos ser transformados si nos ponemos en las manos del Señor. Ahora, hay 2 palabras en la Biblia que nos hablan del tiempo. Está la palabra cronos y está la palabra kairos. Cronos es el tiempo que marca su reloj. Cronos es la distancia que hay entre 2 eventos. Ese es el cronos. Pero el kairos es el tiempo de Dios. Es el momento específico que Dios tiene para hablarnos. Y por eso es tan importante que nos tomemos de la mano de Jesús para que entendamos este tiempo, que aprendamos a caminar a la velocidad que el Señor quiere caminar con nosotros. Dice aquí, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que se apartase de tierra un poco. Y es que ahí es donde está, creo yo, la clave del tiempo de Dios. Oye, Dios te está diciendo, salte de la multitud, apártate un poco,
córrete de la orilla, tú no eres del montón, tú eres de aquellos que sacan tiempo para apartarse con el Señor, para caminar con el Señor, para navegar con el Señor un poco más lejos de la orilla. Si te quedas en la orilla, habiendo estado en el lugar correcto, escuchando la palabra de Dios, pero no subiéndote en la barca, estarás perdiendo el momento de Dios. El Señor te está diciendo: súbete a la barca. Le dijo a Pedro que lo alejara un poco más allá, y entonces ahí un poco más allá es cuando Dios comienza a hablarte de sus planes, de sus propósitos, de lo que Él tiene para ti. Una cosa es, hermanos míos, escuchar en la multitud, y otra cosa muy diferente, ser un discípulo del Señor. Ahora, este no estaba totalmente desocupado. Aquí dice la Biblia que ellos estaban lavando sus redes. Yo sé que tú ya estás haciendo cosas para el Señor, pero quizás estabas esperando el tiempo y la oportunidad. El tiempo y la oportunidad es hoy. Hoy es que el Señor te dice: aléjate de la orilla, apártate un poquito. Y me gusta que la Biblia aquí nos dice que le rogó que la apartase. Hay dos oportunidades en que Dios ruega, y aquí esta es una. La palabra rogó. ¿Y por qué me llama la atención? Porque si nos damos cuenta, mi amado, Dios que estaba rogando era el mismo Dios que estaba diciendo: oye, ese mismo Dios estaba diciendo: oye, yo soy el dueño del lago, yo soy el dueño de los peces, yo soy el dueño de tu vida, y sin embargo te estoy rogando para que escuches lo que yo te quiero decir. Dios te está rogando, Dios te está diciendo: para, detente en el camino, préstame atención, saca un tiempito para que me escuches lo que yo tengo que decirte. No te hagas del rogar, Dios te quiere bendecir, solamente quédate en el lugar correcto, con la actitud correcta, pero en este tiempo, mi amado, apártate para que el Señor te pueda hablar. Número 3, estoy seguro de que Dios nos quiere bendecir y que hoy es el día, sencillamente porque tenemos una palabra específica de parte del Señor. Dice Lucas, capítulo número 5, versículo número 4. Dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso. Dios nos ha dado una palabra específica. Date cuenta, Jesús habló a la multitud, pero solamente le dio una palabra específica a Pedro. Una palabra clara para la vida de Pedro, para aquel que no había pescado nada. Aquí el Señor lo está desafiando a que ahora obedezca, eche la red. Ahora le está hablando, no si quiere o si puede, le está diciendo: echa la red. Y es que Dios tiene una palabra específica para cada uno de nosotros. Y me gusta este momento, porque este momento es cuando la economía está diciendo que todo el mundo está quebrado, que no hay trabajo, que no hay empresa. Y es que Dios quiere que tú seas emprendedor. Y es que Dios quiere que tú comiences a desarrollar las ideas que Él ha puesto en tu corazón desde mucho tiempo atrás. Es que Dios está hablando para que tú verdaderamente creas y le obedezcas. En este tiempo en que el mundo habla de muerte, es cuando nosotros hablamos de vida. En este tiempo, cuando todo el mundo habla de enfermedad, Dios quiere que usted y yo hablemos de salud, ordenemos salud, pero necesitamos obedecer al Señor. Hay una palabra específica para Pedro. Aquí le dice: oye, Pedro, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Echa vuestras redes. Yo en el nombre de Jesús te estoy diciendo:
echa vuestras redes. Echa vuestra red, obedece al Señor. Lo que el Señor te está diciendo, eso es lo que tú debes obedecer en este tiempo. Y me acuerdo del libro de Isaías, en el capítulo número 48, el versículo número 3, que dice de esta manera: lo que pasó, ya antes lo dije, y de mi boca salió, lo publiqué, lo hice pronto, y fue realidad. Y el versículo número 6 dice: lo oíste y lo viste todo, ¿y no lo anunciaréis vosotros? Ahora pues, te he hecho oír cosas nuevas, ocultas, que tú no sabías. Ahora han sido creadas, no en días pasados, ni antes de este día las habías oído, para que no digas: he aquí, yo lo sabía. Y me encanta esto, ¿por qué? Porque Dios primero dice las cosas y después las hace, para que no digamos: es que eso yo ya lo sabía. Dios le dijo a Pedro: echa la red. Y después que lo dijo, entonces Dios lo hizo. Dios lo hizo. Ahora, pongámosle pausa un momentico ahí. ¿Por qué? Porque me quiero acordar, y ojalá tú hayas estado en nuestro evento de sueños, anhelos y promesas recientemente. ¿Por qué? Porque esta palabra me hace recordar que Dios nos habló en la promesa número 3 y en la promesa número 4. En la promesa número 3 por lo menos dice: Dios pondrá recursos a tu favor. Y hablábamos del libro de Josué, capítulo 1, versículo 6, donde dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Y es que mis amados, Dios, si miras las promesas que el Señor nos regaló para el año 2021, te darás cuenta que allí hay una promesa número 3 que dice que pondrá recursos en nuestro favor para dar a otros, para bendecir a otros. Pero también en la promesa número 4 dice que todo lo que tú emprendas prosperará. El Señor lo dijo. Ahora el Señor lo hace. ¿Cuál es nuestra parte? Aquí leemos en el libro de Isaías que dice: oye, ¿no lo proclamarás? ¿No lo proclamarás? Ahora tú me puedes decir: no, es que yo no tengo una palabra del Señor. Toma esta. Esta es una palabra de Dios. Solamente debes alejarte de la orilla. Jesús le pidió a Pedro que bogara mar adentro. Aléjate de la seguridad, de tanta, comodidad. Aléjate de la seguridad, de la comodidad de la playa y créele a la palabra de Dios. ¿Qué vas a necesitar? Mira, te lo digo fácil. Solamente vas a necesitar fe, humildad y obediencia. Toma ese bosquejo: fe, humildad y obediencia. ¿Y qué puedo decirte de esto? Si hablamos de Pedro, nos damos cuenta que Pedro pudo haberle dicho al Señor: Señor, mira, yo soy pescador, yo soy profesional en esto, llevo toda la noche trabajando y no pasa nada, Señor. ¿Qué me vas a enseñar tú de pesca a mí, que soy profesional, si tú eres un carpintero? ¿Qué me puedes enseñar a eso? Pero si te das cuenta, Pedro fue humilde. Y ese es el ejercicio de la fe. No te las sabes todas. No nos las sabemos todas. Pedro fue humilde delante del Señor. Y él dijo: mira, toda la noche me he esforzado, he trabajado. Pero ¿sabes qué? Solo porque tú lo dices en tu palabra, echaré la red. Y yo creo firmemente, que si Dios no te honra por tu gran fe, seguramente te honrará por tu humildad. Seguramente Él verá la humildad que tú tienes para someterte a la palabra del Señor, pero para someterte a las circunstancias que tú estás viviendo también. Y la fe, hermano mío, la fe, la obediencia, la humildad van a bendecir a muchos. Tú lees aquí que la Escritura dice claramente en el versículo número 6 y 7, Lucas capítulo número 5, que dice: y habiendo hecho
y habiéndolo hecho, es decir, habiendo obedecido, dice, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Y mis amados, esto me lleva a pensar que tu fe, que tu humildad, que tu obediencia bendecirán a muchos. Y por eso recordaba la promesa que el Señor nos hizo allí de Josué capítulo 1 versículo 6, donde nos habla que Él pondrá recursos a nuestra disposición. ¿Para qué? Para bendecir a otros. Y todo lo que tú emprendas realmente lo prosperará el Señor. Créele al Señor, porque es Él quien lo está diciendo. Esta enseñanza realmente quiero concluirla y quiero terminar de esta manera. Versículo número 8 a versículo número 10 dice: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero dice aquí la escritura: pero Jesús no le dijo a la multitud, pero Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y es que año 2021 es el año en que nos hacemos entendidos en los tiempos, tomados de la mano del Señor. ¿Por qué? Porque Dios está dando una dirección a nuestra vida, un enfoque nuevo a nuestra vida. Pedro ya no miró más los peces, Pedro no se preocupó más por los peces, Pedro no se preocupó más por la barca, Pedro no se preocupó por las redes, Pedro no se preocupó por la multitud que había escuchado o no. Pedro se enfocó en Jesús. Dice aquí que él dejó las redes, dejó el bote y empezó a caminar más cerca de Jesús. Escucha, mi amado hermano, la dirección que el Señor te quiere dar. Escucha y aplícate a lo que el Señor te está diciendo, porque es en este tiempo donde Él te quiere verdaderamente bendecir. Y es probable que tú digas: no, esto nada tiene que ver conmigo, porque hace tanto tiempo que he caminado lejos de Jesús. Y yo te digo, el Señor te ama con todo su corazón. Y sea que hayas caminado antes con el Señor y lo hayas abandonado, o sea que nunca hayas caminado con el Señor, hoy es el día en que Él te quiere bendecir. Solamente ora conmigo y entrégale tu vida al Señor, diciéndole de esta manera: Señor Jesús, te necesito. Hoy declaro mi bancarrota, mi necesidad de ti, Señor. Me arrepiento, Dios, de la vida que he llevado lejos de ti. Te doy gracias porque moriste en la cruz por mí para cargar el castigo por mis pecados. Creo que tú eres el Hijo de Dios. Y ahora te recibo como mi Señor y mi Salvador y consagro mi vida para servirte. Señor, yo quiero caminar en pos de ti, Dios. Necesito de tu ayuda, de tu dirección para ser esa persona que tú quieres que yo sea, Señor. Así como Pedro estaba trabajando infructuosamente, Señor, así he estado en mi vida, Señor. Pero de la misma manera como Pedro abandonó todo, Señor, para seguirte, hoy yo digo: Señor, yo quiero seguirte, yo quiero servirte, Dios. Bendice mi vida, Señor. Bendice la vida de mis hijos, de mi familia, Señor. Bendice la vida de mi iglesia. Bendice las finanzas de las personas que se congregan en este lugar. Háblale, Señor, y reenfócalos en lo que verdaderamente tiene fruto en esta vida, Señor. Padre, gracias que tú nos enfocas, Señor, y gracias, Dios, que no podemos o no debemos esperar tantos tiempos y señales, Señor, porque el día es hoy, el día es ahora. Muchas gracias, Señor. Bendícenos y guárdanos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.
Hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y adelante, porque el tiempo del Señor es ahora.